Bueno, Valentina, compañeros, muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia puntual al diplomado. Esperamos que hoy también sea un momento de aprendizaje y que lo disfrutemos bastante con los ejercicios que tenemos hoy propuestos. Recuerden que el día de ayer empezamos a hablar de gestión emocional y hoy vamos precisamente, ya tuvimos lo teórico y hoy empezamos con esos ejercicios prácticos para aprender un poco a gestionar emocionalmente nuestras emociones o esas emociones que a veces nos cuesta un poquito más gestionar. Entonces, bueno, vamos a comenzar muy juiciosamente. Voy a permitirme compartir pantalla. Listo. Ya, y ya. Bueno, pues aquí empezamos. Gestión emocional. Ok, ya estamos viendo las diapositivas. Sí, señor. Listo. Perfecto. Entonces, en este orden de ideas, como les decía, el día de hoy tenemos como objetivo empezar a identificar cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, voy a empezar emoción por emoción y ahí empezamos a desarrollar cada uno de los ejercicios que están propuestos. Entonces, empezamos a identificar primero que hay emociones que son un poquitito más difíciles de gestionar. Dentro de esas emociones hablábamos del miedo, de la tristeza y de la ira. Entonces, el miedo y la tristeza generalmente porque son tan difíciles de gestionar porque en ocasiones nos paralizan, nos llevan a reacciones pasivas o aún peor, nos bloquea y no nos permite enfrentarnos proactivamente frente a personas, a situaciones o diferentes pensamientos. Listo, regálenme aquí un segundo que tengo mis perritas un poco en desorden. Entonces ya cierro la puerta. Listo, discúlpenme ahí que estaban bastante molestas ellas. Entonces les decía que nosotros como seres humanos nos cuesta gestionar un poquito más ciertas emociones. Entre ellas está el miedo, la tristeza, la ira. ¿Por qué razones? Porque son emociones que generan reacciones bastante intensas. Como lo dice la ayuda visual, a veces nos llevan a reacciones como muy pasivas. Por ejemplo, frente al miedo a veces nos quedamos como paralizados, como congeladitos. Y por el otro lado también puede generar también cierta respuesta que puede ser impulsiva, llevarnos a pensamientos, a tener reacciones a veces agresivas, como pasa con la ira. Entonces, eso de cierta forma genera o en ciertas circunstancias, perdón, provoca que las personas no reaccionen de forma un poco asertiva. Entonces, por ejemplo, en los primeros años se refleja rabietas, pataletas y por eso es la importancia que desde niños se les enseña a aceptar el no como respuesta a la espera una alternativa o el error como posibilidad. Entonces, miren que nosotros a veces los que tienen hijos saben muy probablemente que enseñarle a un hijo a gestionar sus emociones no es fácil, ¿no? Cuánto malestar nos genera cuando el niño hace la pataleta en el supermercado, en el centro comercial y demás. ¿Cómo gestiono yo mis emociones para ayudársela a gestionar a esa personita? Entonces, esos son elementos que también uno se pregunta y situaciones que de pronto a veces ponen en evidencia que nos cuesta gestionar nuestras propias emociones y que a veces también, pues muy probablemente nos cuesta gestionar las emociones de otras personas. Entonces ya desde ahí hablamos de esa emoción como tal del miedo, la tristeza, la emoción de la ira. Y estas emociones, pues adicionales, hay otras dos que también son importantes gestionar y es la culpa y la vergüenza. Entonces aquí ya estamos hablando del miedo, la tristeza, la ira, la culpa y la vergüenza. Entonces, que son emociones que de cierta forma generan bastante daño y que pueden llevar a que lastimosamente se genere afectación en la estabilidad emocional de las personas y en el funcionamiento normal de los seres humanos. Entonces aquí ya estamos aprendiendo varias cosas. Recuerden que ayer hablábamos un poquito, que hablábamos de 6 emociones básicas, la alegría, la sorpresa, el miedo, el asco, la ira y la tristeza. Y obviamente se adicionan a esos 2 emociones que también son importantes mencionarlas, como es la culpa. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo culpa? ¿Qué hago yo cuando tengo vergüenza? ¿Listo? Y hoy estamos aclarando hablando de un elemento muy importante y es poder entender que, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la ira, la culpa y la vergüenza
son emociones que cuestan un poquito más gestionar. Algunos teóricos dicen que son emociones negativas. ¿Negativas por qué? Porque las etiquetan como que pues el ser humano no quiere tener culpa, el ser humano no le gusta tener vergüenza, el ser humano no le gusta tener miedo, no le gusta experimentar la tristeza, tampoco le gusta sentir la ira. Entonces, ¿cómo esas emociones que algunos teóricos categorizan como negativas son importantes y las experimentamos? Aquí no se trata de decir es que es negativo, sino se trata de decir qué función tiene esa emoción en mí y cómo la gestiono. Entonces, de eso se trata, pues, los ejercicios del día de hoy. Bueno, por acá se nos van conectando más personas, perdónenme. Ah, ok, aquí hay personas que están escribiendo. Ujú. Listo. Entonces vamos a comenzar muy juiciosamente. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la culpa y la vergüenza, son dos emociones que también pueden ser muy difíciles de gestionar y que pueden interferir en nuestra habilidad emocional y en nuestro funcionamiento normal en la vida cotidiana, como lo decíamos en la ayuda visual anterior. Entonces, son emociones que normalmente uno no lo habla, uno no dice, ay, yo siento culpa, o uno no dice, ay, siento vergüenza. Normalmente no hablamos de eso, pero no significa que no las experimentemos. ¿Listo? Entonces, significa que también hay que darles un valor a esas emociones y entender en qué momentos, en qué circunstancias yo experimento culpa o experimento vergüenza, así como experimento ira, así como experimento tristeza, ¿sí? Así como experimento la otra que estábamos mencionando acá, el miedo, la tristeza y la ira. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con cada una de ellas. La ira, como se dice teóricamente, es una emoción exaltada y desagradable. A nosotros no nos gusta sentirnos con ira. Surge la frustración ante algo que deseamos y que no tenemos o ante situaciones que con nosotros consideramos como injustas. Su aparición unas veces gradual y otras de manera súbita. ¿Listo? Podemos sentir sensación que va desde una ligera irritabilidad hasta una gran furia. Entonces, no sé si han escuchado personas que dicen, ay, le golpeó, la mató en estado de ira. ¿Listo? Entonces, como la emoción predomina tanto que la gente no regula la emoción, básicamente, no regulan los comportamientos que generan esa emoción. Entonces, siempre es importante identificar que esa emoción tiene una función. ¿Listo? Esa emoción también nos sirve de forma defensiva al alejarnos de estímulos que el organismo interpreta como amenazantes para la supervivencia, para eliminar factores que se interponen en la satisfacción de un deseo o una necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en muchas circunstancias, si yo siento ira, no sé, con un compañero de trabajo, muy probablemente lo que yo voy a hacer con esa ira en algunas circunstancias puede ser, ah, no, yo trato como de tomarle distancia, como hablar lo necesario, lo básico, ¿listo? Otras personas dicen, no, yo lo enfrento, yo le explico y le digo que no, que me está faltando respeto, que no me gusta cómo me habla, etcétera, ¿listo? Entonces, miren que cambia un poco esa función de la ira a nivel de energía se dice que es una emoción que por naturaleza quiere poder salir y descargarse. O sea, yo tengo ira, yo tengo que descargarme de alguna forma. Salgo a caminar, golpeo las paredes, trato mal a las personas, no sé, se descarga la persona. ¿Listo? Entonces se dice que la ira es un poco expansiva, que surge desde dentro hacia afuera a nivel corporal, que sentimos como si algo nos suprimiera desde adentro o algo entrara en ebullición y quisiera expandirse. ¿Listo? Es como que cuando, no sé si se están preguntando en estos momentos cómo soy yo cuando siento ira, ¿sí? Como es cada uno de nosotros cuando siente ira en el cuerpo, cómo es, cómo se expresa en algunas circunstancias. Los músculos se tensan, apretamos la mandíbula, cerramos los puños, el ritmo cardíaco y la expresión sanguínea se aceleran, ¿listo? Y siempre es importante, por ejemplo, ustedes recuerdan que vivimos en países donde les damos unos nombres diferentes a las emociones. Por ejemplo, la irritación, indignación, incomodidad, aversión, impaciencia, contrariedad, frustración, furia, rencor, resentimiento o exasperación. Son como los nombres que normalmente a veces le damos a algo que se denomina ira. ¿Listo? Entonces siempre hay que entenderlo. Cuando uno le da, no es que yo siento como, uy, no, como una impaciencia, entonces puede que al hacer un análisis de esa impaciencia nos demos cuenta que la emoción de base es la ira. ¿Listo? Entonces, entendiendo esto teóricamente, nos vamos para el ejercicio. Entonces, nuestro primer ejercicio es, cuando estoy enfadado, es decir, cuando siento ira, ¿qué pienso? Cuando estoy enfadado, ¿qué digo? ¿Listo? Cuando estoy enfadado, ¿qué hago? Identifiquen las situaciones y las personas que pueden provocar esa ira. ¿Listo? Ese es un primer paso para aprendernos a gestionar emocionalmente. Entonces, vámonos haciendo juiciosamente. ¿Listo? Cada uno ahí.
en nuestros apuntes, no sé, o aquí en el chat, vamos juiciosamente escribiendo y compartiendo un poco. Vamos a ver que aquí algunos compañeros nos compartan cómo les fue con ese ejercicio, esa identificación emocional. Bueno, vamos a ver quién nos respondió por acá. Listo. A veces pienso en alejarme. Ok, prefiero callar lo que haces para no decir malas cosas, porque ya sé que explota anteriormente y causa mucho daño con mis palabras. Ah, ok, o sea que a veces, por ejemplo, dices cosas como fakes. ¿Listo? Entonces, normalmente es aprendido que una estrategia para regularte emocionalmente es alejarte. Listo. Eso tú sabes que puede ser funcional en algunas circunstancias, pero en otras lo que hace es exacerbar la situación por la cual percibes la ira. Entonces, hay que tener como cuidado, dependiendo de la situación, uno identifica qué tan viable es alejarme. Quizás. Super Ani, muchas gracias por compartirnos un poco esa experiencia de la experimentación de la ira. Vamos a ver qué más nos dicen tus compañeros. No es fácil, a veces nos cuesta un poco identificar uno en estado de ira qué piensa, qué quiere hacer, listo, qué normalmente hace. Eso no es sencillo, pero es un paso para aprenderse a gestionar emocionalmente. ¿Listo? A veces me enojo conmigo mismo. Ah, bueno, está chévere, Alberto. Ahí estás identificando la causa, pero no estás identificando cuando te enfadas, qué piensas, qué dices y qué haces. ¿Vale? Entonces Carla dice, no pienso. Y esa respuesta es supremamente interesante. O quizás de pronto no me he dado cuenta que pienso. ¿Listo? Porque predomina, por ejemplo, una respuesta fisiológica. Digo cosas que no debo decir. Ah, ok, verbalizas cosas. Gritas, listo, lo que haces. Y obviamente, cuatro de las mentiras y las injusticias. Sí, eso es lo que te provoca. Y personas, has identificado algunos tipos de personas con algunas características que quizás te faciliten la ira. Ujú. Elizabeth dice, eso me pasa. Carla dice, me bloqueo. Listo, pero es que ese me bloqueo, ¿qué significa? Que te paraliza, tu cuerpo se paraliza y no puedes decir nada. ¿A eso estás haciendo referencia? Carla dice, las personas mentirosas. Ujú. Bueno, que tú identifiques mentiras en las personas, más que eso, porque ya etiquetar a las personas de mentirosas, no, las personas donde tú identifiques que dicen mentiras. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Chévere. Entonces me desvaloro a mí mismo y no me acepto en el rato del enojo. Ok, o sea, te piensas bastantes cosas por lo que estás diciendo ahí un poco, Alberto, que logro entender. Te bloqueo por la ira. Sí, pero ese bloqueo, ¿qué significa?
a nivel físico, a nivel de pensamientos, a nivel de acciones. Sí, ¿eso qué significa? Porque es que ese es el primer paso para aprender a gestionarte emocionalmente, identificar los canales de respuesta de las emociones. ¿Listo? Patricia dice reprocho y grito. Entonces tú gritas y te dices cosas, porque los reproches pueden ser verbalizaciones contigo misma o con otras personas. ¿Listo? Porque es que la palabra reproche no es clara. Vamos a ver qué más. Objetivo es sacar el ejercicio adelante, compañeros. ¿Listo? De eso se trata esta sesión. Porque si no identificamos bien, pues nos queda más complejo gestionarlo. ¿Sí? Uno nunca, esto es como cuando uno quiere aprender a dividir. Uno no aprende a dividir, sino aprende a sumar. Es un ejemplo que es muy analógico a lo que quiero compartirles el día de hoy. ¿Sí? Si yo no aprendo a identificar cómo respondo frente a una emoción tan intensa como la ira, por ejemplo, que estamos dialogando ahorita, va a ser mucho más complejo poder gestionarla, ¿sí? Porque no identifico esos canales de respuesta. Listo, ¿quién más? Hoy están supremamente callados y preciso el día que no necesito que se queden tan callados porque es el día en que estamos dialogando sobre gestión emocional. Entonces, la gestión emocional nos implica muy juiciosamente hacer ejercicios, compañeros. Listo, ¿quién más? Creo que nadie más nos quiso participar en torno a esta moción. Vámonos con la siguiente a ver cómo nos va. Entonces, antes de pasar a la siguiente, mis queridos compañeros, doy unas recomendaciones importantes de cómo gestionar la ira. Primero, analiza tu ira. Si comprendes qué te hace enfadar, ¿listo? Podrás definir las estrategias que te ayuden a hacer frente a este tipo de problema de manera positiva. Por eso la importancia de aprender a identificar personas y situaciones. Algunos decían las situaciones de mentira, las personas que dicen mentiras. Ah, ok, entonces ya analizaste la ira como tal, las causales de la ira. Listo, cambia tu forma de pensar y racionaliza tus pensamientos. Entonces hay gente que, por ejemplo, no identifica los pensamientos, entonces le va a costar poder identificar qué es lo que está pensando. ¿Listo? Cuando yo no identifico eso, pues puede ser un poquito más complejo. ¿Listo? Entonces se dice cambia tu forma de pensar y racionaliza tus pensamientos. Como ya se ha visto, el origen de nuestras emociones está en nuestros pensamientos. Por lo tanto, es esencial intentar racionalizar los pensamientos que hace que desencadenen. Entonces, por ejemplo, si a mí me da rabia las personas mentirosas, tengo que entender que es una conducta de ellos y que de pronto hasta qué punto me afecta a mí, o entender que no es un comportamiento que yo tenga que aguantar y poder, digamos, expresarle a la persona eso. Cosas como esas que vienen a funcionar de forma muy bonita. Practica relajación y usa métodos de desahogo. Por ejemplo, practica la respiración profunda, el uso de imágenes relajantes, ir al gimnasio, hacer algún deporte. Sí, eso funciona para gestionar la ira. Mejora las habilidades comunicativas. Uno de los módulos de este diplomado precisamente es habilidades comunicativas. Entonces se dice la ira viene precedida por carecer de pocas habilidades comunicativas. La gente cuando está en estado de ira le cuesta decir lo que no le gusta. Tanto es así que muchas veces se podría evitar dicha ira mejorando las habilidades sociales. Entonces, poder expresar la ira. Entonces, personas que decían me bloqueo. ¿Qué pasa cuando te bloqueas? ¿No dices lo que sientes? ¿O lo dices en estado de rabia? ¿Listo? Reconoce los factores desencadenantes y maneja la emoción. Una vez identificados los desencadenantes, por ejemplo, lo que desencadena la ira, ¿listo? Solo queda poner en práctica lo aprendido en estos ejercicios. Hasta ahí creo que vamos. En la medida en que ustedes vayan compartiendo su experiencia, va a ser mucho más fácil. ¿Listo? De ira me siento idiota por reaccionar de mala forma. Me desvaloro a mí mismo y no me acepto en el, ok, reprocho, grito. El reacto de ira mental. El reacto de ira mentalmente mando al diablo a las personas. Bueno, en tus pensamientos, pues de pronto no en tus verbalizaciones. Entonces, de pronto, el quedarse callada no significa que digas a las otras personas eso que tú dices, que tú piensas, no, pero que lo digas de forma asertiva. Eso también puede cambiarnos un poquito cómo se gestiona la ira. ¿Vale? El rapto. Ah, ok. Bueno, esa palabra está un poco curiosa. En Colombia casi no utilizamos esa palabra, pero está chévere. Listo. La tristeza.
Entonces, miren que acuérdense que es otra de las emociones que nos cuesta un montón gestionar. Entonces, la tristeza se caracteriza por la sensación de falta de alegría, un estado interno de malestar. Cuando estamos tristes, por ejemplo, sentimos decaimiento del ánimo, falta de confianza, sensación de vulnerabilidad y suele estar ligada a la pérdida de alguien o algo con el que se tenía un fuerte vínculo emocional. ¿Para qué nos sirve la tristeza? Nos invita a la reflexión, nos obliga a detenernos y prestar más atención a algo que nos sucede, algo que pretendemos ser visto y atendido para que podamos asimilarlo y transformarlo. ¿Listo? La energía. Entonces la energía pues es la emoción contraria a la alegría, es lo opuesto. Por lo que la energía de la tristeza se contrae, cierra, repliega sobre sí misma. Podemos ubicarla en diferentes lugares de nuestro cuerpo, en la presión en el pecho, un nudo en la garganta, una fatiga en el cuerpo, una sensación de vacío. ¿Listo? La expresión. Su signo más evidente es el llanto, las lágrimas y la expresión facial de seriedad. Fruncimos a veces el ceño, los labios descienden. ¿Cuáles son las variantes, por ejemplo, de la tristeza? Entonces, que a veces me torno apático, por ejemplo, aburrido, aislado, vacío, desamparado, melancólico, vulnerable, victimizado, deprimido, desesperado o arrepentido. ¿Listo? Es la forma como a veces nosotros le damos como nombre a la tristeza. Entonces, como, ay, que siento como una apatía, como un fastidio, como que, ay, qué mamera, ¿sí? Esas son manifestaciones de la tristeza. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por aquí. Entonces, vamos con este ejercicio. Entonces, cuando estoy triste, ¿qué pienso? Cuando estoy triste, ¿qué digo? Cuando estoy triste, ¿qué hago? Y normalmente identifica las situaciones y las personas que te pueden provocar tristeza, ¿vale? Vamos haciendo el ejercicio juiciosamente. Está raptado por la emoción. Ay, gracias, Alberto. Entonces, vamos con ese ejercicio. Este es sencillito también. ¿Listo? Lloro desconsoladamente hasta cansarme. Listo, pero entonces identifica los canales de respuesta, porfa. ¿Listo? Siento que mi mundo se acabó, no quiero hablar con nadie. Entonces ahí ya estás identificando un poco. Piensas que el mundo se acabó, pensamientos. ¿Listo? ¿Qué haces? No hablas con nadie. ¿Y qué dices? Entonces, claro, ahí obviamente no hay respuesta porque no quieres hablar con nadie. Me asilo, será me aíslo, ¿cierto? Ujú. Me aíslo. Listo, pero eso es a nivel conductual y a nivel de pensamientos que experimentas y qué sientes a nivel de tu cuerpo. Eso también es importante. ¿Qué piensas? ¿Qué dices y qué haces? Bueno, vamos ahí. Yo sé que no es sencillo, pero es importante hacerlo.
Pienso que soy desafortunado, fracasada, chévere. Bueno, no chévere que pienses eso porque no es lindo pensar eso, obviamente, pero identificas eso. Digo que no vale la pena el esfuerzo y hago más bien dejo de hacer personas, más bien dejo de hacer personas. Mi jefe, identificas con personas, mi jefe, mi pareja, situaciones, fracaso en proyectos. Wow. Entonces mira que ahí es cuando uno se identifica las causales, puede empezar a gestionar. Es una partida de alguien. Ah, ok. Me aíslo y asumo que siento tristeza, llorar y llorar. Me paralizo, perfecto. Cuando estoy triste digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Listo. Ujú. Te cuestionas mucho el pensar, ujú, no soltar. Bueno, pero acuérdate que hace parte de los procesos de duelo, Alberto. Listo, experimentar hasta cierto punto la tristeza hace parte de esos procesos de duelo. Ujú. Me entristece una situación que no puedo controlar. Lloro, me aíslo, pienso que no tengo la capacidad de resolver. Chévere, o sea, chévere que lo empiece a tener claro, porque claro, hay que empezar a modificar esos pensamientos. Siento una presión en el pecho, me aíslo, veo videos o salgo que me haga olvidar ese momento. Ok, listo. Si me aíslo, me encierro en mi habitación, me siento agobiada y pienso que siempre ayudo a los demás y no siento reciprocidad. Claro, y eso muy probablemente ese tipo de pensamientos aumenta significativamente tu tristeza. Eso es lo que hay que revisar juiciosamente. Bueno, qué lindo, ya estamos participando, qué chévere. Cuando estoy desanimada, no logro algo que quería o por lo que trabajé. Cuando recuerdo mi papá que ya no está conmigo físicamente, nunca lo había pensado, creo que no digo nada. Ah, ok, busco la manera de canalizar y pensar en otras oportunidades y agradecer por lo que no fue, sino por lo que vendrá. Mis hijos, recuerdos, mis proyectos no logrados. Bueno, mira, porque de pronto puedes estar utilizando una estrategia de escape a la emoción. Entonces, eso también a veces no es tan funcional, Carla, porque no es que la tristeza sea mala, sino el problema es cuando yo no la aprendo a gestionar. Lo mismo que la ira, lo mismo que la vergüenza, lo mismo que la culpa. Bueno, entonces, como para que lo tengas presente de pronto en el análisis que haces, qué chévere. Está súper lindo estos análisis que están haciendo frente a la experimentación de la emoción. Entonces, aquí, ¿qué recomendación se hace? Busca el mensaje, el primer paso para gestionar la tristeza es escucharla. Busca qué mensaje puede estar dándote, que era lo que yo les decía ahorita. ¿Y qué me quiere decir esta tristeza? ¿Por qué en realidad me estoy sintiendo triste? ¿Qué pasa ahí? ¿Listo? Valora el mensaje. Una vez identificado, hay que valorar si el mensaje es adecuado y si le hacemos caso o no. Me siento triste porque fracasé en un proyecto. Pero ¿qué pasó para que yo fracasara? ¿Qué grado como de responsabilidad tengo en ese fracaso? ¿O fue solo de otras personas? ¿O fue parte de mía también? Entonces, eso es valorar el mensaje de la emoción. Presta atención a tus pensamientos. Te acuerdas en que los pensamientos son supremamente complejos de manejar, pero es supremamente importante porque con los pensamientos a veces yo me desvalorizo, hace que incremente mi emoción de tristeza y me cuesta un poquito a veces gestionar más los pensamientos que las acciones. Entonces es posible que tu tristeza esté siendo provocada, agravada o mediada por los pensamientos que estás experimentando y de esa misma forma dicha emoción puede interferir en nuestros pensamientos y provocarlos algún sesgo. Entonces, por ejemplo, alguien escribía por ahí, no, es que siento que no sirvo para nada, pienso que no sirvo para nada. Y entonces uno dice, claro que sirves para un montón de cosas. De pronto miremos qué falló acá para que tú experimentes esa tristeza, que eso ya es diferente, ¿sí? Establece momentos para pensar, que también es supremamente importante. En la tristeza, que es una emoción que lleva mucho a la reflexión, es supremamente valioso sentarse a pensar sobre esa tristeza. Y no se trata de evitar el pensamiento, sino de reorganizarlo en tu agenda para que no interfiera en una actividad diaria y dedicarle un tiempo limitado, ¿sí? Entonces, yo me siento triste, yo no puedo estar trasladando mi tristeza al trabajo, a mi familia, a mis amigos y demás. Ahí es cuando se establece como momentos para pensar sobre la emoción y poder entenderla, que eso es supremamente importante. ¿Qué más se recomienda? Apóyate en tu red social, realiza actividades agradables y establece rutinas, haz ejercicio, cuida tu dieta, mantén hábitos de higiene saludables, que eso va a favorecer significativamente eso. ¿Listo? Elizabeth dice, en ese momento me siento muy triste porque mi hija se fue a otro país, entonces comencé a leer, salir y tratar de no pensar tanto. Claro, y pensar qué tan funcional es que estés triste por esto.
¿Listo? Cuando de pronto tu hija está cumpliendo sueños de ella y de pronto espera que tú te sientas alegre por lo que ella está experimentando, obviamente entendiendo tu emoción que no es fácil separarse de los hijos y que genera pues obviamente esa tristeza. ¿Listo? Es normal que en un estado de ansiedad que se manifiesta como dificultad respiratoria y palpitaciones duradoras y ese estado va y viene. No, no, cual disculpas por la pregunta. Claro que es muy pertinente, María. Eh, Hasta cierto punto son normales las reacciones, pero hay que revisar porque de pronto puedas tener algún antecedente o la persona pueda tener un antecedente médico y eso hace que de cierta forma se comporte así y que genere esas reacciones en el cuerpo. Bueno, no sé si de pronto te di claridad con la respuesta. Listo. Creo que sí, parece que María de pronto su silencio nos dice que quizás sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante acá? Cuando hablamos de miedo, que es otra de las emociones un poquito difíciles de gestionar. ¿Para qué nos sirve el miedo? Para prepararnos a la supervivencia, para poder dar una respuesta rápida y eficaz ante un riesgo o una amenaza. ¿Listo? Que es diferente a la ira, ¿no? Entonces, aquí el miedo, tiene una función como de prepararnos para sobrevivir. La energía es una emoción cuya retrae hacia adentro y sentimos como si algo fuera o nos abrumara tanto que nos empequeñecería, acordara o bloqueara. Y es una energía angustiosa que nos pone en estado de alerta, nos hace sentir sensaciones físicas como la presión en el pecho, un nudo, un bloqueo. A nivel cognitivo, por ejemplo, cuando estamos con el miedo, pensamos pensamientos, ideas negativas. A nivel conductual, por ejemplo la expresión. Entonces, ¿cómo se expresa el miedo? La multitud de posibles expresiones, tanto físicas, cognitivas, conductuales, depende del tipo o el grado de intensidad de la emoción. Hay miedos chiquiticos, como hay miedos que son muy, muy grandes. ¿Listo? ¿Cuáles son las variantes de ese miedo? Por ejemplo, a veces lo denominamos como inseguridad, como nerviosismo, como preocupación, como incertidumbre. Otras personas dicen, ay, tengo ansiedad, otras dicen estrés, otras dicen tengo angustia, otras tengo insomnio, otras tengo bloqueos, otras tienen dudas, otras tienen desconfianza, otras susceptibilidad, otras personas tienen inquietud, sospecha, recelo, fobia, pavor, pánico. Sí, eso de cierta forma son las variantes del miedo, que la gente dice, oiga, no, pero la gente no dice normalmente, oiga, tengo miedo, o a veces les cuesta, sino que dicen, ay, no, me siento nervioso, me siento preocupado, ¿listo? Tengo incertidumbre. Todo eso puede ser, digamos que esas variantes de lo que se denomina la emoción de miedo. Listo, creo que hasta ahí vamos con el miedo. Nuevamente está listo. La tristeza es una emoción que perdura aún después de que pasa el evento que lo provocó. Es que depende de la gestión emocional que tú le des. Esa es una pregunta muy, muy pertinente, Alberto. Muchas gracias. Una cosa es, por ejemplo, que yo sienta miedo porque, digamos, le tengo miedo a las arañas. Entonces yo veo una araña. Entonces yo, ay, salto, corro, grito y me voy del sitio. ¿Listo? Y ya, pasó. Porque claro, fue momentánea por el estímulo que yo le tengo miedo, que es las arañas. Pero otra cosa muy diferente es que yo, por ejemplo, sienta una tristeza muy grande porque falleció, no sé, mi pareja. Entonces, obviamente va a ser una tristeza que va a perdurar un poquito más. Es totalmente diferente. Entonces, claro, hay que mirar la diferencia. No sé, Alberto, si me dice entender con los ejemplos. ¿Listo? Bueno, es un paciente, hay que estudiarlo mejor, pero es que se relaja y cae otra vez. Curioso. Listo. Ese señor tiene un miedo y él refiere que no sabe a qué. Bueno, ya veremos qué pasa, qué le recomienda a su psiquiatra. Bueno, normalmente eso el psiquiatra no lo evalúa es un psicólogo clínico para identificar los factores causales del miedo y demás. Hay que mirar las ideas que tiene, bueno, todo ese tipo de cosas hay que revisar. Listo, pero normalmente el psiquiatra no te llega a esa profundidad, eso lo llegas el psicólogo clínico. Bueno. Listo, Alberto, perfecto. ¿La tristeza perdura proporcionalmente al vínculo emocional que establece? No, no necesariamente. Cuando hablamos de pérdidas, bueno, cuando hablas de pérdidas de seres humanos,
¿Listo? O, por ejemplo, las mascotas hoy en día, que también son seres muy valiosos para la familia, pues obviamente ahí se habla precisamente de eso, de el proceso normal de tristeza frente a una pérdida. Entonces la tristeza perfectamente te puede durar 6 meses, ¿listo? Y estaríamos hablando bueno, no todos los días lloras con la expresión de la tristeza, pero sí sientes cierto desánimo, sí, cuando recuerdas a esa persona de pronto generas llanto, sí, son diferentes manifestaciones de tristeza cuando hablamos de procesos de duelo, ¿listo? Sin el miedo a la especie humana no hubiera sobrevivido. Es verdad, profe, mejor es psicólogo. Sí, sí, sí. En el caso de la pérdida es perfecto. Creo que lo entendimos bien. Súper. Tristeza de sufrimiento. Bueno, lo que pasa es que una cosa es la tristeza como emoción básica y otra es el sufrimiento. Sufrimiento es una inadecuada gestión emocional. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú ¿qué manejo le das tú a la tristeza? Ah, no, es que yo con la tristeza normalmente sufro mucho porque es que, por ejemplo, mi pareja me fue infiel, entonces nos separamos y eso me generó una cantidad de sufrimiento. Entonces, ¿qué significa el sufrimiento? Me alejé, no volví a trabajar, me di mala vida, mejor dicho. ¿Listo? La pasé mal. Entonces, ¿qué haces tú con esa tristeza? Ahí en muchas circunstancias las personas sufren, obviamente, porque no le dan adecuada gestión a la tristeza. ¿Listo? Luchar o huir. Bueno, pero eso es muy la respuesta. Esto es del síndrome miedo, fuga, lucha, lo que estás hablando, Alberto. ¿Listo? Y es que en ocasiones, por ejemplo, el miedo paraliza. Entonces, digamos que hay personas que frente a situaciones de robo se quedan paralizadas, no hacen nada. Como hay otras personas que frente a situaciones de robo, por ejemplo, salen a correr detrás de los ladrones y después preguntan por qué hicieron eso, si normalmente no lo hacen. ¿Listo? Entonces, ese es nuestro cerebro, ¿vale? ¿La melancolía es una emoción o un sentimiento? La melancolía no es una emoción y la melancolía tampoco es un sentimiento. Es la combinación de dos emociones, la alegría y la tristeza. Con la melancolía tienes una cosa particular, por eso a veces es difícil también de manejar, porque de base está la tristeza cuando recuerdas cosas de esa persona con la cual ya no estás, por ejemplo, o cuando recuerdas también momentos muy agradables que conviviste con esa persona. ¿Listo? Entonces, esa combinación de esas dos emociones, por eso la melancolía tiene un componente emocional bastante amplio de analizar, pero no se categoriza como tal, como una emoción básica, no se caracteriza como que de ahí se desprenden unas emociones. ¿Listo, Elizabeth? Súper. Bueno, no sé si alguien más, creo que no. Entonces, con el miedo, ¿qué pasa con las personas que nos expresan sus emociones? Bueno, ayer lo hablábamos un poco, Elizabeth. Una cosa es que yo no tenga las habilidades para expresar las emociones, otra que no me interese y otra que no, de cierta forma, no tenga el entrenamiento para. ¿Listo? Y cuando tú dices expresar la emoción, de pronto a veces la gente la confunde como que cuando estoy triste debo llorar. No necesariamente una persona que esté triste llora. No necesariamente una persona que tiene miedo se aísla. No necesariamente. Eso depende mucho de los aprendizajes que ha tenido a nivel emocional. ¿Listo? Elisa dice, el sufrimiento puede generarse por la inadecuada gestión de una emoción totalmente. Elisa, muy bien. Yo siento que sufro por los estragos que generan mis relaciones, mi mala gestión de ira. Perfecto, súper. Mira que ya has venido analizando cosas muy interesantes de cómo el objetivo siempre es, bueno, a ese sufrimiento, ¿qué emoción le podemos dar? Miedo, tristeza, ira pueden estar ahí. O sea, uno le da rabia, uno transita por la tristeza, uno trastiza por el miedo, ¿sí? Entonces, miren cómo todo eso puede estar, pero la adecuada gestión emocional es llevar a pensar en las emociones de base. Listo, muy bien. Súper. Entonces, vámonos con el miedo. Cuando tengo miedo, ¿qué pienso? Cuando tengo miedo, ¿qué digo? Y cuando tengo miedo, ¿qué hago? Y también identifiquen las situaciones y las personas que a ustedes les genera miedo. Eso también es supremamente importante para poder aprender a gestionarse emocionalmente.
Vamos a ver cómo vamos. Con el miedo. Me pasó una vez, alguien quiso robarme y terminé enfrentando a la persona y estaba muy eufórica. Y cuando me calmé, después quedé muy angustiada, claro, porque de pronto no tuviste, sobrepasó tu gestión emocional. Y eso es, a veces es muy peligroso. ¿Listo? Miedo es la incerteza del futuro. Será la incertidumbre y el miedo a lo desconocido. Listo. Entonces la incertidumbre te genera a ti miedo. Listo. Y el miedo a lo desconocido. Así que no tengas esa. Y mira que si te das cuenta, estás hablando de lo mismo, porque estás hablando de la incertidumbre que te genera el futuro o lo desconocido. Las dos. Y la base es el miedo. ¿Qué haces tú para gestionar ese miedo? Ujú. Súper, súper, súper. ¿Quién más? Nos cuenta un poquito sobre el miedo. Cuando tengo miedo, callo y pienso qué es lo que me causa el miedo, súper, y cómo salir de ahí lo más rápido. Ah, genial. Mi corazón palpita a millón. Trato de, o sea, te da taquicardia. Trato de salir de esa situación rápido, evaluando mis circunstancias. O sea, tu mayor preocupación es pensar cómo sales de ahí. ¿Listo? Elizabeth dice que se le aísla, no habla, se retrae y me conflictúo con el miedo. Acuérdate que estamos hablando del miedo. Y Joelis dice, me asaltaron con pistola en mano para quitarme la cartera, lo enfrenté, conversé con él, pero no se llevó a mi cartera, siempre lo vi a los ojos. Luego que llegué a mi casa lloré mucho y tuve tiempos que no salía y no pasaba por el lugar donde me iban a asaltar, donde te asaltaron, te intentaron asaltar. Una moto me paralizaba y me angustiaba. Wow, claro, no es que son experiencias de miedo, pero por eso si se dan cuenta que ustedes mismos también se están dando la respuesta a esa teoría que hemos venido construyendo. Estas son emociones que son intensas. O sea, una cosa es la alegría, la sorpresa, por ejemplo, que son, uno se sorprende, chévere, ta, 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 otro se alegra por situaciones y ya. Pero estas emociones, el cuerpo también se desgasta en muchas circunstancias por la inadecuada gestión emocional. Por ejemplo, Olga dice, pienso en la vejez, digo que Dios no me abandona, reflexiono sobre lo que me hace sentir indefensa, algo que no haya previsto, que se sale de mi control y que me ponga en peligro. Ok, tengo miedo a lo desconocido y a no cumplir mis metas, pienso mucho en ello y siento que no avanzo muchas veces. Pues claro, digamos que en este caso es importante decir, bueno, que el miedo frente a qué meta y específicamente cómo estoy trabajando para esa meta. ¿Listo? Porque si me convierte en una meta muy efímera y no tengo como una adecuada gestión de estructuración de la misma, va a ser mucho más complejo, Carla. María dice, me han tratado de asaltar, eso da miedo y el miedo escénico también. Ah, bueno, el exponerse frente a muchas personas, para muchos genera situaciones de miedo, sí, tienes toda la razón. Súper. Bueno, pero miren que ahí ya poco a poco van cogiéndole el hilo a esto. Dicen, cuando tengo miedo, ¿qué pienso? Cuando tengo miedo, ¿qué digo? Cuando tengo miedo, ¿qué hago? ¿Qué hago puntualmente? Eso siempre es importante identificarlo, porque miren que ya estamos evolucionando un poco en las respuestas, un poco más asertivas, y ya están entendiendo cada uno los pensamientos, lo que hacen, ¿sí? Lo que dicen. Esto es importante en la gestión emocional. Listo. Y entonces aquí decimos, oiga, gestionar el miedo. Entonces primero acepta el miedo, identifica los contextos en los que surge. Es lo que venimos haciendo ahorita. Identifica las señales de miedo. Observa cómo te hablas y qué dices, ¿sí? ¿Qué decisiones tomas? ¿Qué acciones realizas? ¿Y en qué parte de tu cuerpo sientes la emoción o los cambios fisiológicos? Por ejemplo, taquicardia. Bueno, tengo que respirar un poquito. Hay una cosa muy linda para la gestión del miedo y es como lo dice ahí, la entrevista a tu miedo. ¿Qué me da miedo?
¿Para qué me está alertando? ¿Cuál es la intención positiva del mensaje? ¿Es un miedo real o es un miedo irreal? ¿Cómo de probable es que pase? ¿Qué tan probable es que pase que yo fracase? ¿Es presente o un futuro incierto? ¿Cuál es el mejor o peor escenario de lo que pueda pasar? ¿Cuál va a ser tu plan B? ¿Listo? Pues miren que esa parte de entrevista al miedo es fascinante. Una vez hayas hecho eso, decide. Una vez contestadas las preguntas anteriores, es el momento de tomar una decisión sobre cómo vas a actuar. Recuerda que cualquier decisión que se tome es válida. ¿Listo? Pero después de que hayas hecho tu ejercicio de entrevistar el miedo, actúa. Ningún miedo se supera solo pensando. La mejor manera de poner a prueba dicho temor es actuando y observando los resultados. Así digamos que el miedo nos paraliza. Entonces el miedo nos debe obligar también a actuar, obviamente con precaución. A partir de esa entrevista que yo le hago al miedo, ya yo puedo empezar a tomar decisiones de cómo gestionar el dicho miedo. ¿Listo? Ujú. El miedo lo siento en el estómago, en las piernas, me tiemblan. Ujú. Miedo a los perros, me alejo y me desespero. Ujú. Y a veces puede que no te hagan nada, pero pues es como aprendiste. Y ahora nos vamos con dos emociones súper lindas, que es la culpa y la vergüenza. Entonces, primero, la culpa es una emoción que surge cuando sientes vergüenza de sí mismo ante un comentario, a una conducta realizada. Por ejemplo, cuando rompemos o creemos haber roto ciertas normas o significados tanto personales como sociales, de carácter ético, natural, religioso, sexual o existencial. Listo. ¿Qué función tiene el miedo, la culpa y la vergüenza? Pues regular la conducta social. Indeseable, promover el autocontrol, motivar a las personas para reparar el daño causado a otras personas. La vergüenza. Se dice que es una emoción que suele estar acompañada del deseo de esconderse, de callarse ante la posibilidad que los demás vean alguna falta, alguna carencia o una mala acción nuestra o de algo que se quiere esconder. ¿Listo? ¿Qué función tiene? Pues reconocer un error que hemos cometido para que sintamos un arrepentimiento y es la sensación de haber dicho algo de forma incorrecta para poder reconocer. Entonces, lo que tienen en común ambas es que por lo general la culpa y la vergüenza se suelen anclar al pasado, rebobinando una y otra vez lo que se dijo. Recuerda que ninguna cantidad de culpa o vergüenza puede cambiar el pasado. Entonces, miren que son dos emociones particulares porque tienden a, a darse a partir de historias de vida que tenemos los seres humanos. Entonces, piensen en algunas situaciones que les haya generado culpa o vergüenza y hagamos nuestro ejercicio. Identifica la culpa y la vergüenza. Entonces, cuando siento culpa o vergüenza, ¿qué pienso? Cuando siento culpa o vergüenza, ¿qué digo? Cuando siento culpa o vergüenza, ¿qué hago? ¿Y cuáles son las situaciones o las personas que me generan culpa o vergüenza? Hay situaciones, por ejemplo, en las que, por quizás uno ha sentido vergüenza y nunca vuelve a pasar o intenta no verse con esa persona por la sensación de culpa o por la sensación de vergüenza que le produce. Entonces, identifiquemos un poquito esa parte. ¿Listo? Vamos a ver. A mí me culpa, perfecto, culpa, no debía haber actuado de esa manera, por ejemplo, siempre lo pienso, ok, pero de pronto es culpa o es vergüenza. Identifica a Elizabeth, porfa. A mí no me gusta utilizar la palabra culpa,
Si la responsabilidad está, ay, chévere, sí, la responsabilidad está, palabra me lleva a encontrar respuestas. O sea, ¿cuál es mi grado de responsabilidad? Chévere, está bonito eso. Cuando culpa me reprocho, culpa soy una bestia. Ah, ok, te verbalizas eso. Hoy me dio vergüenza colocar unos objetos personales en un lugar que creía que estaba solo. Me disculpé y retiré mis objetos. Tuve algo de vergüenza en rechazar un objeto que lo consideré inadecuado. Simple le dije que no lo aceptaba. Ay, qué curioso, claro. Todos los días nos enfrentamos a diferentes emociones, así sean pequeñas. Así es, muy bien. Lo importante es aprender a gestionar, así como lo hablábamos ayer en el video. ¿Listo? Annie dice, pienso evitar el escenario de nuevo que me expone. Me disculpo, admito, reflexiono y trato de mejorar. Pienso que somos conscientes, no lo llevo a una persona. Ujú. Listo. No lo lleva a una persona, piensas en eso. Miren que si ustedes se dan cuenta, comparado con las otras emociones, estas dos generan más ejercicios reflexivos. Estas dos favorecen un poquito más la reflexión, la culpa y la vergüenza, porque nos lleva a pensar un poquito más. En las otras, por ejemplo, a nivel de conductual, a nivel de comportamiento, entonces nos alejamos, nos aislamos, pensamos cosas muy, muy feitas. En cambio, miren que estas nos llevan más hacia el pensamiento, hacia la reflexión. Qué interesante ejercicio. Súper. Listo. ¿Cómo les fue hasta acá con el ejercicio? Está muy relacionado con los mandatos religiosos. No necesariamente, Alberto. ¿Listo? Porque acuérdate que todas las personas no tienen creencias religiosas. Bueno, ok, contextualizo. Siento mucha culpa por haberme refrendado a mi hijo con mucha rabia. Haberme refrendado. ¿Será enfrentado? A mi hijo con mucha rabia. Ah, ok, sientes culpa. Sí, a veces eso suele pasar y hace parte que también pues reflexionemos un poco sobre eso para no seguir incurriendo en ese tipo de cosas. Listo. ¿Cómo les fue con los ejercicios? ¿Alcanzaron a reflexionar algo? ¿Les costó unas emociones que más, otras que menos? Activen sus micrófonos y nos cuentan. El que quiere hablar, ya le levantó la mano. Aquí voy a Eh, quitarle el mute. Intenta hablar, por favor. Sí, buenas noches, gracias. Bueno, Mm. de verdad que encantada con la dinámica porque nos lleva a transitar, digamos que ahorita en frío, ¿verdad? Por todas esas emociones que sentimos y que yo entiendo que cada uno de los que estamos aquí pues tendrá sus debilidades o sus oportunidades de mejora en la manera en cómo gestiona cada una de las emociones. Creo que ya lo mencioné a través del chat. Creo que la emoción con la que yo tengo mayores estragos es con la ira y realmente este ejercicio pienso practicarlo por lo menos una vez a la semana, reflexionar sobre eso, escribir, porque escribir a mí me ayuda mucho a reflexionar, o sea, que es como decía usted, profesora, tener un cuadernito allí para uno ir anotando todo eso. Eh, y bueno, qué bueno que hacerlo en frío te ayude a notar a quién estamos dañando, principalmente a nosotros mismos, porque la mala gestión de las emociones nos autodestruye. Pero en algo tan dañino como la ira, porque la ira nos daña a nosotros, dañamos a las personas, a nuestras relaciones. Y obviamente siempre que hay una explosión de ira, lo digo por mi experiencia, más adelante sigue la culpa o la vergüenza. Entonces, bueno, es como que penoso uno ya a cierta edad estar andar pidiendo disculpas por todo, pero realmente, bueno, somos seres humanos y lo bonito es que nosotros nos permitamos como seres humanos, esto es un acto de amor, estar en este diplomado es también un acto de amor hacia nosotros mismos, entendernos, reconocernos como seres humanos y bueno, darnos la oportunidad también de crecer y de desarrollarnos. Eso es bastante importante y realmente yo me siento complacida con todas las herramientas que nos han dado hasta ahora. Gracias. Qué lindo que hayas llegado a toda esa reflexión y es eso, y dices unas cosas muy lindas y resalto algo y es, nos destruimos a nosotros mismos. Si nosotros no aprendemos a gestionar nuestras propias emociones, muy probablemente nos hacemos daño a nosotros mismos y hacemos daño con nuestra inadecuada gestión a otras personas. Entonces, miren lo importante y lo valioso que es, chévere que lo tomes también como ejercicio práctico, qué emoción experimenté hoy digamos ayer, por ejemplo, cuál fue la emoción que más experimenté. Cosas como esas ayudan un montón
a que uno empiece a ver cómo verdaderamente gestiona de forma más adecuada, por decirlo así. Entonces, miren que aquí se les colocó dos elementos importantes, cómo aprender a gestionar la vergüenza. Entonces, normaliza tus imperfecciones, es imposible mantener una imagen perfecta y es muy frecuente que los demás fallen y tengan errores. ¿Listo? Márcate objetivos y hazlos para no bloquearte, piensa en la posibilidad de hacer el ridículo, crea excusas que te permitirán tirar la toalla también, adopta compromisos contigo mismo, anímate a hacerlos. ¿Listo? Trabaja tu autoestima. Si crees que vales menos que el resto, es fácil asumir que algo mal en ti mismo que debe ser ocultado a los demás, ¿sí? Así pues, hay que trabajar en las propias creencias para hacer que esas se ajusten a una visión más justa y realista de uno mismo. Esto es importantísimo. ¿Listo? Forma de gestionar la vergüenza. Y gestionar la culpa. Analiza tu grado de culpabilidad o, como alguien lo decía, tu grado de responsabilidad. Entonces, para ser responsable de algo, nunca el culpable debe saber actuar de forma directa sobre este hecho. Si nuestra intervención es indirecta, no hay responsabilidad de nuestra parte. ¿Listo? Enmienda el error, por ejemplo. Seguramente hay algo que puedes hacer, habla con la persona, ofrécele tu ayuda, ¿sí? Enmienda el error y discúlpate. Seguramente, como lo decía ahí, ofrece la disculpa a la persona y demás, identifica cuál es la función de esa culpa. En vez de matarte la cabeza o recriminarte, identifica qué es lo que la culpa tiene que enseñarte. Todas las emociones nos enseñan algo, y más estas que hablamos hoy, que de cierta forma son como difíciles de gestionar. ¿Vale? Entonces, que cuestan un poquito porque la respuesta emocional es bastante alta. Entonces, claro, nos cuesta un poquito más gestionarlas. Por eso hicimos estos ejercicios en torno a eso. Entonces, aquí les coloqué este diagramita que me parece súper lindo de gestión emocional. ¿Cómo me siento? ¿En qué parte de mi cuerpo lo siento? ¿Qué necesito en este momento? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué tan intensa, por ejemplo, es esa emoción de 1 a 10? Entonces yo, siento una tristeza 8, por ejemplo. Si lo que siento pudiera hablar, ¿qué diría? Diría que la vida no tiene sentido, que no vale la pena seguir, en X, lo que surja. ¿Con quién me siento cómodo de hablarlo? Eso también es importante y hace parte de la gestión emocional. ¿Qué me trata de decir la emoción? Bueno, y ahí ese ciclo es supremamente valioso por el cual uno debe transitar. ¿Listo? Pasito, 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 pasito y pasito. ¿Listo? Eso ayuda muchísimo. Bueno, y ya muy juiciosamente, aquí vamos a trabajar otros ejercicios que mañana continuamos con dichos ejercicios, porque ahorita vamos a pasar a un ejercicio de respiración consciente. ¿Listo? Porque ya hablamos quizás de cosas que nos generan cierto grado de afectación y que una de las formas de aprender a gestionar las emociones precisamente es eso. También buscar estrategias como la siguiente que les voy a mencionar, ¿vale? Entonces, ya mañana continuamos con otros ejercicios de gestión emocional y a continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio importante. Perdónenme, aquí lo saco porque no lo había sacado de acá el ejercicio. Vamos a empezar. Aquí ya está. Es un ejercicio bellísimo que normalmente hacemos cuando trabajamos este tipo de ejercicios y trabajamos varias emociones difíciles. ¿Cómo nos fue? ¿Se durmieron? ¿La lograron? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Cuéntenos a ver cómo nos fue con este pequeño ejercicio. Bien, las emociones y darme cuenta cuando debo reflexionar para mejorar. Muchas gracias. Bueno, Olga nos decía que sale cortada la meditación, si se escucha, no se escucha. Ya la terminamos, ¿vale? O sea, ya en estos momentos no vas a estar escuchando nada porque ya la terminamos, María. Sin embargo, también les voy a dejar el link precisamente para los que quieran repasar por ahí su ejercicio de meditación. Siempre es importante, esto no funciona solo una vez, esto funciona que hagamos prácticas juiciosamente, entonces la invitación es precisamente para escuchar. Esperen a ver qué dicen los compañeros por acá. Aquí ya les compartí el video. Se perdió mucho porque se oía muy cortado. Bueno, no es que se oiga cortado, lo que pasa es que queda en silencio para hacer el ejercicio. Eso no es cortado, sino que se deja el silencio para la respiración que ustedes van haciendo. Súper. No se escuchó bien. Ah, ok, listo. Sin embargo, ahí te la comparto.
Trato de hacerla 2 veces al día, en la mañana o antes de dormir. Perfecto, Carla. Qué bonito ejercicio, qué bonitas prácticas de cuidado para el desarrollo personal. Súper. Pues mis queridos, con esto quería cerrar precisamente porque el ser consciente de un proceso tan bonito como la respiración nos ayuda significativamente para gestionar nuestras emociones. Pues el día de mañana también nos vamos a ver un poquito para hacer como un segundo nivel de ejercicios para aprender a gestionar emocionalmente. Entonces, espero que eso nos ayude juiciosamente, que sea un ejercicio interesante para todos y que pues nada, que hoy hayan disfrutado la identificación de emociones, los canales de respuesta. Hoy estuvieron bastante calladitos, pero bueno, ya luego se soltaron un poquito más. El objetivo es que siempre que tenemos estas sesiones están construidas para ustedes y el objetivo es que las aprovechen. No solamente es conectarse a esto, sino conectarse en cuerpo presente y en mente también, precisamente para favorecer nuestros aprendizajes. ¿Listo? Si nos conectamos por conectarnos, a veces esto no funciona. Si no lo disfrutan ustedes y no hacen que la clase sea bastante productiva. Entonces, les agradezco a las personas que participaron y motivo a las personas que lastimosamente no han participado para que lo hagan juiciosamente, porque si deciden conectarse a esto, démosle todo el provecho pues posible. Muchas gracias, Valentina, como siempre, por tu compañía. Ujú. Ay, muchas gracias, profesor, por la disposición, por el material tan bueno. Eso es lo que les hablaba, compañeros, del material que tenemos de estudio. Son cosas muy aplicables, aplicables en cualquier sentido de la palabra, tanto para nuestra parte personal como profesional. Entonces, gracias a la profesora María Isabel, porque es una forma muy fácil de atender todo lo que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, sin más que decir, voy a cerrar aquí la sesión.